Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 17 al capítulo 19. La casa firme de David, cereteos y peleteos, malas suposiciones. El pacto que David tuvo de parte de Dios vino después de todas las guerras que David había tenido. Por lo tanto, muchos consideran que hay que entender que el capítulo 17 de este pasaje cronológicamente pertenece a la narración después del capítulo 18 y 19, más o menos por el año 990 a.C. Este pacto de parte de Dios vino como una respuesta a David por su deseo de construirle casa a Dios. La razón es que ya no era un pueblo nómada, sino que ahora estaban precisamente en su tierra estableciéndose, y David, con la fama y el poderío que había adquirido, sabe que es el tiempo de que también el arca de Dios se encuentre en un lugar fijo. Por ello tuvo todo el deseo de construirle templo y traerla a Jerusalén. Y en respuesta a todo esto, Dios mandó a Natán a decirle a David que no debería él construir en este tiempo el templo, porque él era un hombre de guerra, sino que lo haría uno de sus hijos, que Salomón sería el que construiría el templo. Su nombre significa hijo de paz. Pero por este deseo expresado de David, Dios le manda también a decir que su descendencia sería perdurable, y después de él, uno de entre sus hijos afirmaría su reino. Ahora sabemos que los hijos de David no eran los mejores hijos. Todos ellos habían manifestado debilidad de carácter, ambición y falta de lealtad. El mejor de ellos, podríamos decir, al principio fue Salomón, quien tuvo una cercanía con Dios y que le otorgó Dios sabiduría, poder y riquezas. Pero su corazón fue desviado a adorar a los dioses ajenos de sus mujeres, las cuales eran cientos. Así que ninguno de estos hijos podría ser parte de la promesa que Dios estaba dándole a David. Entonces esta promesa debe considerarse como mesiánica, es decir, que se refería al Mesías que vendría a establecer el reino. Esto es lo que se conoce como el pacto davídico, porque la promesa de Dios que le manda decir es que Dios afirmará una casa a David y tendrá un reino eterno y un trono que será firme para siempre. Por lo tanto, se está refiriendo a un tiempo después y perdurable, lo cual nunca podría haber sucedido con ninguno de sus hijos. Por supuesto que entonces, y de acuerdo a toda la revelación que tenemos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ese hijo de David sería el Señor Jesucristo, es decir, uno de su descendencia, 900 años después que vendría. Por esto es que la mayoría de personas que veían a Jesús llevar a cabo algunos de sus milagros o señales, le llamaban Jesús, hijo de David, porque sabían que ese hijo de David que iba a firmar su reino era el mismo Señor Jesucristo. Esta promesa sigue vigente y tendrá su cumplimiento, aun cuando algunos creen que esto ya está sucediendo porque Cristo está reinando en el cielo. Sin embargo, muchísimas profecías relacionadas con esta promesa tienen forzosamente un carácter de cumplimiento no terrenal y para con el pueblo de Israel. Ahora, también nos dice el pasaje de nuestra lectura de este día que hubo dos grupos de guerreros que ayudaron a David y de hecho se mencionan como gente muy leal a David, los cereteos y los peleteos. Los cereteos eran un pueblo establecido al lado de los filisteos en el sur de Palestina. Durante el reinado de David formaron, junto con los peleteos, que también era un pueblo extranjero, la guardia personal bajo el mando de Benaía, hijo de Joiada. Se mantuvieron leales a él durante las rebeliones de Absalón y de Seba, y estuvieron presentes cuando Salomón fue ungido para ocupar el trono. Aunque el hecho de que nunca más se mencionaron después de este acontecimiento indicaría que su lealtad a David dependía del factor personal que llegó a su término con la muerte de David. Había hecho también alianza David con los hijos de Amón, y cuando el rey hubo muerto mandó a los príncipes para que dieran sus condolencias a Hanún, hijo del rey. Pero la gente cercana a este hombre le aconsejaron mal porque tenían suspicacia de las razones por las cuales David había enviado a estos hombres. Ellos pensaban más bien que querían espiarlos para después atacarlos, y lo convencieron de tal manera que este hombre cometió un acto de humillación para aquellos príncipes al cortarles la barba y las túnicas. Esto enfureció a David y posteriormente llevó a cabo su venganza.
Ahora, no es fácil desarrollarse cuando sospechamos de todas las cosas. Es cierto que muchas veces algunas experiencias nos hacen comportarnos así, pero la suspicacia puede aconsejarnos mal y herir a gente sincera y leal.